Quiero saludar, a ver si me permiten, al ministro Daniel Goyan. Gracias por atendernos, ministro, muy amable. ¿Me espera unos instantes y arrancamos? ¿Cómo no? Gracias. ¿Cómo no? Ministro Daniel Goyan, gracias por esperarnos, muy amable. No, por favor, gracias. Ministro, lo vimos hoy en la conferencia de prensa con el gobernador, hablamos con varios funcionarios. ¿Está más preocupada la provincia en cuestiones sanitarias que hace una semana? Sí, realmente sí, porque se viene corroborando lo que todos los expertos nos han dicho y lo que es la experiencia internacional, que cuando están aumentando los casos, si se aumenta la circulación de la gente, el virus también aumenta la circulación y aumentan los contactos y aumentan los contagios. Entonces, hoy ya tenemos la provincia con una cantidad de casos, no ya solo en el conurbano, que obviamente concentra la mayor cantidad, sino que también se nos hacen brotes importantes, nos aparecen brotes importantes ya en ciudades del interior, ¿no? Ahí hoy hablábamos de Junín, ¿no? Junín, por ejemplo. Junín, Olavarría, Necochea, que bueno, por suerte y por la acción correcta que se tuvo rápidamente, en Necochea se ha podido bloquear allí el crecimiento de casos. Estamos intentando fuertemente hacer lo mismo en Olavarría y en Junín, pero también tuvimos Capitán Sarmiento, también tuvimos San Vicente, tuvimos Chascomús, en Bransen. En todos estos lugares se logró contener porque es más fácil, pero el conurbano es tan inmenso y todo lo que es el conglomerado AMBA es tan inmenso, tan poroso, que no es lo mismo que una ciudad del interior donde uno bloquea las entradas, la cantidad de gente que vive es menor, claro. Se pueden establecer más rápidamente los contactos, se puede establecer un hoy lo escuchaba, de salida más estricto. Hoy lo escuchaba que en la conferencia de prensa usted dijo, corríjame si no es así, un 43% de las terapias están ocupadas. Sigue siendo bastante bajo. ¿Cuánto le da la proyección de acuerdo con este ritmo de contagios, digamos, que podemos aguantar o no? Lo que pasa es que tenemos un 43, pero hace apenas una semana, 10 días, teníamos 37. Cuidado que el crecimiento no es solamente por mayor cantidad de casos de COVID, que nosotros teníamos un 4% de camas de terapia por COVID ocupadas y ahora tenemos un 7%. Pero también hay un crecimiento porque al empezar la circulación mayor de vehículos empiezan a aparecer los accidentes. Al aparecer los accidentes, muchos terminan en terapia. Es decir, hay otras causas que se suman, que ocupan camas, Jorge, y que van sumando. Entonces, lo que usted me preguntaba, nosotros por hoy, digamos, si medimos hoy, uno diría, estamos tranquilos, tenemos todavía una cantidad importante de camas, es cierto, pero depende todo del ritmo de crecimiento de casos. Si uno tiene 1000 casos por día es una cosa, si tiene 2000 es otra, porque el 5% de esos casos van a necesitar una terapia, pero se van a quedar 24 días en la terapia. Son internaciones muy prolongadas. Son largas. No tienen un giro cama rápido, entonces si yo voy agregando todos los días mucha gente que va a necesitar terapia a un ritmo superior de lo que puedo ir desalojando las terapias, ahí se me arma el problema, ¿no? Jorge Liotti. Sí, ministro, quería preguntarle si en lo que hoy se debatió respecto de la posibilidad de dar marcha atrás con algunas medidas de flexibilización que se tomaron en la provincia, si lo están evaluando, si hablaron con la Nación o con la Ciudad de Buenos Aires, y si esto es una decisión que se puede llegar a tomar en los próximos días o queda posdatado a la próxima renovación de la cuarentena, que es dentro de más de 2 semanas. Claro, por ahora lo que está saliendo en la provincia es el decreto en el marco de el nuevo decreto nacional, que establece una serie de actividades monitoreadas, una serie de actividades con control, etcétera, etcétera, que está en ese marco. Ahora, si en estos días que están viniendo, de aquí hasta el fin de semana, nosotros observamos que la cantidad, como parece, sigue aumentando al ritmo que está aumentando, estamos en permanente comunicación con Nación y con Ciudad, porque esto hay que pensarlo y manejarlo como un único conglomerado, no podemos hacer cosas muy diferentes, algunas cosas diferentes sí, pero no muchas y muy diferentes, porque somos un solo conglomerado. Las conductas que se ven por televisión, que por ahí se permiten en un lugar, ayer nos llamaban de muchas
plazas, ¿no? de ciudades del conurbano, plazas en donde la gente salió a hacer lo mismo que veía que se hacía en Capital, porque claro, prenden un rato la televisión, ven todo el mundo, bueno, ahora está permitido salir, y copiaban, porque hay gente que nos informa al día y al minuto, otra que sí, pero esa salió pensando que podía ser en la plaza de su ciudad o de su barrio lo mismo que se estaba haciendo en otro lado. Entonces, nos tenemos que pensar como un conglomerado único, y en eso estamos, sí, claro, trabajando siempre articuladamente. ¿Usted cree que Rodríguez Larreta debería revocar esa medida, por ejemplo? Lo tenemos que conversar. Nosotros hay dos principios fundamentales que los mantenemos y que creo que además, lo sostenemos y lo compartimos con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de Nación, que es un principio epidemiológico básico. Si aumenta a un ritmo importante la cantidad de casos, no puede aumentar la circulación de gente, porque aumenta la circulación del virus. Y el segundo principio básico es, mientras tengo lugares que no tengo circulación y otros que tengo más, tengo que tratar de evitar que se mezclen mucho. Estos dos principios epidemiológicos básicos son los que rigen cuando nosotros analizamos en conjunto nuestras discusiones, por supuesto con los expertos, ¿no? que todo el tiempo nos están asesorando, y se toman las determinaciones. Yo creo que en virtud de lo que estamos viendo va a ser necesario tomar alguna medida que de alguna manera dé cuenta de este crecimiento tan rápido que estamos viendo. Doctor, ¿alcanzan los test que se están haciendo en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en los barrios más vulnerables? Digo, teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso de hace unos días en Valvanera, en donde se fue a buscar y un tercio de los vecinos que de alguna manera se testearon dieron positivo, y esto aumenta la tasa de positividad. Digo, ¿se alcanza la cantidad de test que se están haciendo o no? El protocolo que utilizamos Ciudad y nosotros es el mismo protocolo de Nación. En Valvanera no se va a buscar al azar a un vecino casa por casa. Lo que se hace es, en el mapa de calor que tiene la ciudad y nosotros también, donde vemos que se concentran en una manzana varios casos, se acude ahí y se empieza por ese lugar a ver todos los contactos estrechos y hacer el seguimiento epidemiológico. No existe en ningún lugar, no diría en ningún lugar del mundo, porque en algunos lugares lo usaron erróneamente, después incluso lo reconocieron. El testeo al azar, de salir sin ningún criterio epidemiológico y sin ningún criterio previo de análisis de qué es lo que voy a buscar, no sirve. Nosotros ya estamos llegando a la provincia de Buenos Aires a los 80.000 test, ¿no es cierto? De PCR, porque ahora estamos agregando los de anticuerpos. Pero siempre se busca en función a lo que el mapa de calor nos va mostrando que son los lugares donde empezamos a ver concentración de casos. Por el 148, porque entra el sistema CISA, por lo que epidemiológicamente denominamos rumores epidemiológicos, que es gente de la comunidad que se comunica diciendo, mire, acá hay gente febril, pasa esto, entonces se concurre, o con otras vías de alimentación de nuestro sistema que nos da una alerta lo más temprano posible. El objetivo es llegar cuando son casos aislados. Cuando llegamos 2 o 3 días después, ya es un brote. Entonces ya tenemos Villa Sur con 50 o 60 casos del primer día, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de evitar, pero imagínense ustedes que en la provincia de Buenos Aires hay 1.800 barrios de este tipo. Y otra cosa, Ministro, nosotros todavía encontramos, una cosita más, en los barrios populares todavía de la cantidad general que tenemos en la provincia de Buenos Aires es el 19%. Está creciendo, era el 14%, ahora después el 15%, ahora el 19%. La mayor parte de los casos, igual que en la ciudad de Buenos Aires, hoy está afuera de los barrios populares. Y eso también hay que prestarle mucha atención, Valvanera, Flores, ¿no es cierto? Ministro, ¿cómo funcionan los equipos de rastreo? ¿Hay suficientes personas en estos equipos de rastreo? ¿Se necesitan más? ¿Qué hace un equipo de rastreo? Porque como Francisco planteaba, es importante testear, pero usted recién hacía hincapié en que no se testea al azar, sino que se tiene que rastrear. ¿Cómo es que funciona ese rastreo y cómo estamos de equipos de rastreo, ¿no? En provincia. Los equipos son una cantidad importante porque está todo el personal de provincia. Nosotros ahora estamos tomando 1.000 más, ya van como 3.000 en total, por distintas vías que desde el COVID se están tomando para apoyos de todas las acciones, fundamentalmente las territoriales, pero también están todos los equipos de epidemiología de cada municipio. Entonces, cuando nosotros vemos en el mapa de calor que tenemos concentración de un caso en determinadas manzanas,
inmediatamente con el equipo de epidemiología del municipio, o a veces nos alerta el propio municipio que tiene su propio modelo de rastreo, y ahí vamos con los equipos y empezamos alrededor de esos casos, muchas manzanas alrededor de esos casos, se empieza a testear casa por casa, a detectar casa por casa. La detección es en los barrios populares donde hay gran circulación, cualquier síntoma que nos digan, ni siquiera los que están explicitados como propios del COVID, que digan tengo malestar, me siento mal, no estoy bien, no estoy igual que siempre, ya es criterio de testeo. ¿Por qué? En los barrios... Sí, en los barrios donde no hay circulación masiva de brote, entonces se es un poco más estricto con el tema del protocolo, nos dice qué síntomas tenemos, con qué síntomas tenemos que guiarnos para potencialmente hacer el testeo. Pero queda también el tema de los contactos estrechos, que tienen un seguimiento especial. El contacto estrecho tiene un seguimiento especial por varios días, telefónico o presencial. Ajá. Ministro, ¿por qué hay países que ya han podido empezar a salir de la cuarentena y nosotros no? Bueno, porque les pasó el invierno y tuvieron una cantidad enorme de casos. Fíjese lo que está pasando en Irán, o lo que está pasando en Panamá, o lo que está pasando en 22 estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Después de un primer pico y descenso de casos, empieza a subir de nuevo. En Irán, el segundo pico es más alto que el primero y más de 3.000 casos por día. La buena noticia de este segundo pico de Irán es que baja mucho la tasa de letalidad. Esta es una muy buena noticia. ¿Qué quiere decir? Hay muchísimos casos, pero ya no son tan mortales como la primera etapa. Esto hay que analizarlo, hay que verlo. Son hechos que estamos viendo en el día a día y aprendiendo de este virus. Estamos viendo si eso se repite en otros países, esa tendencia a la baja en la segunda ola de la tasa de letalidad. Pero 22 estados norteamericanos ya están con una tasa con un aumento hacia una segunda ola. Y tiene que ver mucho con los tiempos de apertura. Vamos a ver qué pasa ahora en Europa con las aperturas que se están dando, que quiero decirle, son muy limitadas. Es decir, uno tiene un restaurante y puede poner solo el 20% de las mesas hoy en Italia, no puede poner más que eso con el distanciamiento. Es decir, hay una serie de reglamentaciones. Se decía, se va a jugar un partido de tenis del ATP en Nueva York, pero no es un partido en tiempo de normalidad. Se va a hacer una gran burbuja gigante para que no haya contaminación, la gente a tal distancia. No, está bien, pero el gobernador hoy, la conferencia que estuvo usted, dijo que con protocolo ninguna actividad habría que excluir. Es como que dejó la puerta abierta, por eso le preguntaba, ¿no? Con protocolo de aquello que podemos controlar fuertemente. Y él explicó, cuando uno, por ejemplo, va personal a una fábrica, que es llevado en un colectivo por la propia empresa, que entra, que es testeado a la salida, su temperatura, etcétera, etcétera, que trabaja, que cuando empieza con algún síntoma rápidamente hay un sistema que separa, se aísla los contactos estrechos, etcétera, etcétera, y se cumplen todos los protocolos de seguridad dentro, distanciamiento, barbijo, todo eso. Pero él dijo también, él habló de bares también, ¿no? Habló de una membrana transparente, afuera, las mesas afuera. Le preguntaron, ahora le explico eso, pero le quiero decir, sí, cuando pasa eso, que uno puede, una población controlada, ahora, si yo armo mucha actividad que demanda que mucha gente anónima me refiero a que no la puedo seguir, salga, se contacte y vuelva y se disperse por todas sus casas, eso epidemiológicamente es más peligroso. Lo que decía Axel respecto a que esto se ha visto en otros países del mundo, como en muchos bares, se toman la distancia, se ponen separaciones con nylon, hablando de la posibilidad que algunos municipios de la provincia de Buenos Aires que no tienen casos hace muchísimo tiempo o que nunca tuvieron, puedan ir a una etapa de ese tipo específicamente. Obviamente, si les aparece casos, muchos, como caso Lavarría ahora, inmediatamente tiene que volver a fase 1. Y así vamos a estar. Doctor Goyan. Hasta que no... Sí. Primero que quiero decirle que en Italia y en España actualmente es el 50% de la capacidad de los restaurantes y bares, pero no importa. Hace días atrás, 2 o 3 semanas atrás, usted en su cuenta de Twitter publicó un tweet donde mostraba un mapa del área metropolitana y ponía un acento en rojo en la ciudad de Buenos Aires, mostrando que la ciudad de Buenos Aires irradiaba contagios hacia el conurbano. Después tuvo un par de intervenciones públicas, declaraciones, donde se lo mostraba señalando o no estando de acuerdo públicamente
con algunas medidas sanitarias o de protocolo que se estaban tomando aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Ese es el tuit, ¿no? Este es el tuit que estamos hablando del doctor Goyan. A ver, acá Sí. dice, hoy será un nuevo día récord de contagios en Argentina, perdón doctor, con un 95% de los casos en el área metropolitana. La provincia y Ciudad de Buenos Aires rozan 500 contagios cada uno. Tenemos que frenar la suba y cuidarnos más que nunca. Algunos se volvieron sordos, ciegos, no mudos justo en el peor momento. Este tuit usted lo publicó y después lo borró. Esto se debe a que usted sintió que no estaba colaborando desde su comunicación diaria con este esfuerzo mancomunado entre Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, o lo habló con el gobernador Kicillof. No. Mire, acá el virus no tiene ningún color político. Esto de politizar el virus es una tremenda pavada. Sí. El virus no es ni radical, ni peronista del PRO, ni de la Reta, ni de Kicillof. El virus es el virus y es el único enemigo a enfrentar. Yo no pinto ningún mapa de color. Lo pinta el programa cuando uno carga la cantidad de casos que hay en cada jurisdicción. Pero usted dijo que la ciudad irradiaba contagios. Perdón. Si se hubiesen fijado un poquito con menos suspicacia, se hubiesen dado cuenta que ya se empezaba a pintar más la matanza, que ya se pensaba, y es lo que va a pasar, no politicen el virus, por favor, no es así, no busquen problemas donde no hay, acá tenemos que estar todos juntos. No, está bien, pero yo le quería preguntar por qué es que lo borró entonces al tuit. No, yo no borré ningún tuit, así que me voy a fijar, pero yo no borré ningún tuit. El tuit que recién mostrábamos en pantalla, sí doctor, nosotros lo capturamos porque ese día íbamos a hablar con usted, después usted no pudo porque tenía una reunión de trabajo y queríamos preguntarle por ese tuit y después el tuit no estaba más en su timeline de su cuenta de Twitter. Por eso le preguntamos si usted se dio cuenta que a lo mejor no era conveniente comunicar de esa manera. Ese tuit no tenía nada que ver con el mapa ese que se había No, publicado. lo del mapa fue anterior. Yo le hablaba del tuit de hace 2 o 3 semanas, del mapa, que usted sabe que generó controversia. No, pero ese tuit no es de aquel entonces, pero, ese tuit está hablando de 500 casos. Doctor, el tuit del mapa, que usted nunca borró, usted sabe que generó controversia. Había disgustos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, incluso algunos decían que el propio presidente estaba disgustado porque de alguna manera rompía ese acuerdo, esa mesa de 3 partes en la cual estaban trabajando de manera en conjunto. No había ningún desacuerdo. Lo que hubo es que cuando uno carga un mapa, no lo hago yo, por favor, si quieren estudien un poquito de epidemiología. Cuando uno carga un mapa, ¿por dónde empezó la enfermedad? ¿De dónde? Vino de afuera. Nadie es culpable de esto. Es la primera palabra que tiene que sacar usted, culpable. No hay culpable, es el virus el culpable. Vino de afuera. ¿A dónde vino más? A la Ciudad de Buenos Aires por el tipo de gente que viajaba y al norte del conurbano bonaerense por el tipo de gente que normalmente se desplaza. Lo dijimos desde el primer día. Luego se va a correr a los barrios más populares que son los que prestan servicio. ¿Cuáles son los que están más cerca? Primero los de la Ciudad de Buenos Aires, primer cordón del conurbano. Ahora, pero no lo entendí yo solo, ¿no, doctor? Doctor, no es para pelearnos, pero yo solo no lo entendí así. Le doy un consejo. La mayor parte de la gente lo entendió de esa manera. Les doy un consejo sano para que podamos luchar todos juntos contra esto. Saquen esas cuestiones. Obviamente que cuando se discuten temas en donde hay tantas incertezas en la ciencia y en todo, tenemos opiniones muy diferentes de determinados científicos, otros que nos asesoran otra cosa, uno que dice, obviamente que se debate, pero no es que todo. Después nos ponemos de acuerdo y salen las medidas, es normal. No es una cosa matemática que podamos calcular 1 más 1 es 2 y va a salir así. Estamos todos aprendiendo, todos haciendo lo posible, todos poniéndonos de acuerdo hasta donde podemos en todas las realidades que tenemos y trabajamos muy bien. Yo particularmente con el ministro, y lo digo siempre, de la Ciudad de Buenos Aires, es un hombre de trabajo incansable, no para, bromeamos porque tenemos un muy buen trato de cuánto nos estamos envejeciendo los dos en estos 3 meses. Y es así, nos llevamos muy bien con todo el equipo de la Ciudad de Buenos Aires y con el de Nación, por supuesto. No, desde ya el médico es usted. Nosotros preguntamos porque queremos saber, nada más. Es así. Francisco Juegue le quería preguntar. Sí, doctor, hace unos días nada más hubo algunas protestas y manifestaciones por lo que se decía era la necesidad de una cuarentena inteligente. Quería preguntar si efectivamente usted considera o qué opina de estas protestas y si considera hoy que en terreno metropolitano, en la provincia, en la ciudad y en la Argentina estamos o no en una cuarentena inteligente. Estamos haciendo la mejor cuarentena que estamos pudiendo construir entre todos.
Y si hay que corregir, y lo dijimos siempre, y lo dijo también el jefe de la ciudad, y lo dice el gobernador, y lo dice el presidente, si en algún momento vemos que los casos se disparan, todos estamos contestes que vamos a tener que hacer alguna corrección. Lo dijimos siempre, vamos a prueba y error, estamos viendo hasta dónde se puede avanzar agregando actividades sin que esto represente un riesgo. Que después nos termine desmadrando la situación y nos ponga muy en jaque el sistema de salud. Lo dijimos siempre así. Vuelvo a decir, si trabajáramos sobre un terreno de certezas absolutas sería más fácil, pero es lo que no tenemos. Estamos trabajando en conjunto tratando de ver qué le podemos dar a nuestras sociedades en cuanto a lo mejor para su calidad de vida, porque obvio que la cuarentena a todos nos embroma, no queremos esto, es incómoda la cuarentena. Simplemente estamos tratando de hacer lo mejor posible para poder salvar la mayor cantidad de vidas, que mueran los menos ciudadanos y ciudadanas argentinas, que pueden ser nuestros familiares, nuestros padres, nuestros amigos. Eso es lo que estamos tratando imperiosamente de cuidar. Hacemos la mejor cuarentena de acuerdo a los elementos que nos da la ciencia, pero con esas limitaciones que les estoy mencionando. Esta cuarentena vence en 15 días, ¿no? Tengo entendido. ¿Estamos en condiciones de levantarla? ¿O qué pasa si la levantamos? Cuando se cumplan 100 días vence. La cuarentena, Sí. Yo le doy un ejemplo. Una persona que entró en Necochea infectó ahí nomás a 22 personas y se pudo controlar, porque era una sola. Levantamos la cuarentena, fin de semana largo, van miles y miles y miles de personas a la costa. Entran 100 personas infectadas en Necochea, en donde no hay casos ya. ¿Qué pasa? Y vamos a Rosario, y vamos a Santa Fe y mezclamos todo el país con zonas de alta circulación, con lugares donde no hay. Sería explosivo. ¿Y qué pasaría si se aislara a las personas de riesgo? En su momento, en la Ciudad de Buenos Aires se quiso aislar a o ser más restrictivos con los mayores de 70. ¿Eso no se podría hacer? Sí, obviamente, es una de las cosas, los geriátricos van dentro de lo que son los cuidados especiales. De hecho, ahora estamos haciendo un sistema especial de testeo que se llaman DPOOL, para todos los geriátricos. Vamos geriátrico por geriátrico, midiendo a ver si hubo circulación o si hay circulación del virus, porque es una población especialmente a proteger, obviamente porque son los que mayor tasa de mortalidad tienen. Entonces, digo, todo esto se está haciendo, se está aprendiendo mucho, se está aprendiendo sobre la marcha, estamos aprendiendo de otros países, estamos aprendiendo de lo que hacemos nosotros mismos, y es un esfuerzo enorme. Ahí le estoy, no sé si usted nos... digo, Sí, perdón. No sé si usted nos está viendo, estamos viendo imágenes, en este momento tenemos un móvil en Saavedra, donde la gente está corriendo y quería ver si usted lo está viendo, si me puede decir si esa distancia que está respetando la gente o no es adecuada, ¿cómo lo está viendo? Si están a 10 metros de distancia, ahí veo que van de a 2, por ejemplo, ¿no? Bueno, si están a 10 metros de distancia, que es lo que dice la propia norma del gobierno de la ciudad, está bien. Porque cuando uno corre sin barbijo, como generalmente los que corren sin barbijo, porque se asfixian, si no, ¿no? Claro. Veo mucha gente ahí que está más que corriendo, caminando, pero los que corren sin barbijo, con la respiración, las microgotas pueden llegar hasta 7 u 8 metros. O sea que mucho más no está bien correr de a 2 como estábamos viendo ahí. Y lo que dice el gobierno que el distanciamiento en los runners tiene que ser de 10 metros. El gobierno de la ciudad dice. Ministro, una pregunta. En estas decisiones de cuánto flexibilizar o no la cuarentena, ¿quiénes participan de esa mesa de decisión? Usted ya nombró obviamente a los epidemiólogos. Quiero saber qué otros representantes de la sociedad civil participan de ese tipo de decisiones. Por ejemplo, no sé, representantes de comercios minoristas, de indumentaria, de restaurantes. ¿Quiénes son los que están participando de esa mesa de negociación o de decisión? Es una mesa, más que de negociación, es una mesa en donde los mejores expertos que tenemos en salud opinan, ¿no es cierto? Porque obviamente es un tema sanitario. Si se tratara de un tema comercial y no tuviera implicancia mayormente sanitaria, no llamaríamos a los expertos en salud, llamaríamos a los economistas, a los contadores. Pero son excluyentes, digo, por ejemplo, los epidemiólogos son excluyentes con incluir en la mesa a otros representantes. Son epidemiólogos, matemáticos, infectólogos, médicos clínicos, es decir,
es una visión integral desde el punto de vista sanitario. Doctor, le quiero hacer la última y le pido que sea breve porque nos quedamos sin tiempo. Le pregunto al médico, Goyan, no al ministro, con todas las recomendaciones que nos está dando. En Villa Langostura no tenía ningún caso. Es más, tenía una cuarentena bastante estricta para que no se llegara Bariloche con la epidemia. ¿Está bien lo que hizo el presidente de llegar con una comitiva de todos que venían de Buenos Aires, donde está el foco de contagio más grande del país? Si van con todos los protocolos y el funcionario no puede dejar de ir y vamos, cuando nosotros vamos a recorrer, yo estoy recorriendo todo el día la provincia. También, pero usted es ministro de Salud, digo, no sé si hacía falta que vaya tanta gente acompañando al presidente a un lugar como Villa Langostura. Cumpliéndose bien todos los protocolos estrictamente, uno tiene el riesgo absolutamente controlado, porque yo estoy evitando que cualquiera de esas personas que está en ese lugar pueda ser un foco de contagio. Por supuesto, si empiezo a hacer cualquier cosa, no. Pero si sigo los protocolos... Esto es lo mismo que cuando un médico entra a una terapia intensiva y sale a su casa. Entra y se viste con toda la ropa adecuada, sale, toma todas las medidas de precaución y esa persona no infecta y estuvo en una terapia intensiva llena de COVID. Doctor, y vuelve a su casa sin COVID. Muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes.